Hola, hoy día quiero hablar acerca de un tema muy interesante, acerca de los sabios del Oriente. ¿Quiénes eran estos hombres que un día aparecieron en Jerusalén ante el mismo rey Herodes, diciéndole de que había nacido el rey de los judíos y de que ellos habían venido a adorarlo? Vamos a hablar acerca de ellos el día de hoy. Bueno, hay varias teorías acerca de quiénes eran estos sabios del Oriente, quiénes eran estos magos, como lo llama la Biblia también en el idioma original griego. Hay algunas personas que piensan de que estos hombres provenían de Persia, de lo que ahora es más o menos Irán. ¿Por qué? Porque se les llamaba así en esa zona, pero la misma palabra mago se usa en diferentes culturas del Oriente, así que necesariamente esa palabra no determina el origen de estas personas que emprendieron tan largo viaje para encontrar finalmente a Cristo Jesús. La hermana White en el libro El deseo de todas las gentes nos va a dar una pista muy interesante, puesto que en la Biblia mismo no hay mucha información, mucha más información acerca del origen de estos hombres. Pero mira esta cita que te voy a leer. Se encuentra en el libro Deseo de todas las gentes, página 41. Dice ella: los magos del Oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios. Por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento el advenimiento del Salvador se revelaba claramente. Bueno, la hermana Joy nos va a dar aquí algunas pistas muy interesantes acerca de quiénes eran estos magos. En primer lugar, dice que pertenecían a una clase noble e influyente en su país. Dice ella que entre estos hombres, entre los hombres de esta nación, destacaba en la antigüedad Balaam. Balaam. Y Balaam era de Moab. Balaam era de este pueblo que estaba efectivamente al este de Israel. Y una de las cosas que va a decir la hermana Joya es que estos hombres tenían en sus bibliotecas, tenían en sus centros de estudio diferentes escritos, y entre estos escritos tenían las escrituras hebreas. Y por medio de estas escrituras hebreas ellos habían podido llegar a darse cuenta de que esa estrella maravillosa en el cielo era en realidad un anuncio definitivo de que había llegado la hora de la venida del Mesías. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué vestigios tenemos nosotros ahora de su presencia en la historia? Bueno, te voy a mostrar algunos gráficos, algunas fotos a continuación. Este primer gráfico que te estoy mostrando son de unos restos arqueológicos. Es algo así como el empaste de una casa, probablemente hecha de piedra, pero con un empaste de adobe o de yeso o de algo parecido con inscripciones encima. Bueno, estas inscripciones fueron descubiertas en una casa que se encuentra localizada en la localidad de Deir Alá, allá en lo que ahora es Jordania, lo que antes era el territorio de Moab. Y en esa casa se ha encontrado lo que parece estas inscripciones. Una de las cosas maravillosas que dice es que supuestamente estas inscripciones mencionan a Balaam, hijo de Peor, ese profeta de Moab que un día trató de profetizar contra el pueblo de Israel. Parece que el lugar que se encontró es un tipo de santuario, un tipo de lugar de consulta, un tipo de oráculo que la gente iba a visitar. Algunos han llegado a pensar de que probablemente se trate de la casa del profeta, una especie de lugar especial, sagrado, tanto así que los escritos de él se habían escrito en las paredes de afuera de esta casa bastante grande, y eso es lo que los arqueólogos han recuperado y ha llegado hasta nuestros días. Bueno, esta inscripción, que se parece mucho a las profecías que efectivamente Balaam dijo cuando estaba en vida y que están registradas en la palabra de Dios, han sobrevivido hasta nuestros días. Pero
Estos escritos datan de más o menos el siglo 7 u 8 antes de Cristo. O sea, Balaam vivió bastantes años antes, alrededor del siglo XIII, siglo XIV antes de Cristo. Y es probable de que estos escritos no correspondan, no, definitivamente no son los que hubiera hecho el profeta, digamos, pero puede ser los que hayan hecho sus discípulos. Se ve que parece, ¿no?, de que esto sería como un centro, como algo dedicado a la vida del gran profeta, pero hecho por sus discípulos. Todo gran maestro en la antigüedad tenía sus discípulos y esta sería la escuela de sus seguidores. No serían estos algunos de los que más tarde llegarían allá a Judea buscando a Cristo Jesús, los que la Biblia llama los magos del Oriente. Bueno, te estoy mostrando otra ilustración de dónde más o menos, cómo es que se recuperaron arqueológicamente estos escritos en las paredes de este complejo que algunos piensan que es la antigua casa del profeta o un centro relacionado a los escritos del profeta Balaam. De hecho, esta mención del profeta Balaam en estos muros es la mención más antigua de un personaje bíblico que ha sobrevivido hasta nuestros días. O sea, esto es algo increíble. Este descubrimiento le da autenticidad a la Biblia. Es una evidencia más de que lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia habla, es realmente cierto. Ahora, en los alrededores de este sitio arqueológico, de este antiguo poblado, ¿no?, que ahora se llama Deir Alá, se han encontrado otras cosas también. En ese mismo poblado se han encontrado unas tablillas. Ahora, estas tablillas tienen otra forma de escritura mucho más antigua. Se cree que es entre los siglos 13 y 14 antes de Cristo. Estaríamos hablando de unas tabletas que bien están muy cerca o son contemporáneas al tiempo que existió Balaam. Lo que ha hecho que algunos estudiosos de la Biblia, dado que se ve que es un centro de estudios, dado que se ve que es un centro donde estos antiguos sabios de la antigüedad se reunían y producían sus escritos, algunos han llegado a pensar, entre ellos el arqueólogo adventista William Shea, de que estas tabletas podrían haber sido escritas por Balaam mismo o por sus primeros discípulos. Una de las cosas interesantes de estas tabletas es que están escritos en un tipo de protoescritura tan antigua que incluso su interpretación, su traducción es bastante difícil de alcanzar, no es definitiva, no hay un consenso acerca de la traducción de estas tabletas. Pero estamos hablando de cosas muy interesantes acá. Probablemente uno de los descubrimientos arqueológicos que le da más luz al relato bíblico, porque hay gente que dice que en esas épocas decían, ahora ya no pueden decir, de que en esas épocas es imposible de que haya profetas escribiendo porque no existía el lenguaje escrito, pero ahora sí se están descubriendo estas evidencias arqueológicas que dicen totalmente lo contrario. Este no es protohebreo, es otro tipo, es una lengua parecida que existía en esta época, que era probablemente la lengua que manejaba el profeta Balaam. Bueno, ¿será que estos sabios del Oriente eran discípulos de Balaam, eran descendientes de Balaam, considerados magos en su pueblo, gente que se dedicaba al estudio de las estrellas, a la predicción de eventos futuros? Eran los sabios de esa época los que el rey de esa zona consultaba para ver qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que no tenía que hacer. La primera característica que nos da la palabra de Dios acerca de estos sabios de Oriente es de que ellos creían de que Cristo Jesús, de que ese niñito que ellos habían venido a buscar era no solamente el rey de los judíos, sino que era Dios. Son muy reveladores. Los pasajes bíblicos en el libro de Mateo donde aparece esta historia son escasos, pero dicen mucho acerca de qué creían y qué pensaban estos hombres. Yo creo que aquí hay una intención de una lección para tu salvación y mi salvación. Dice Mateo capítulo 2, versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Estos magos vinieron a adorar a Cristo Jesús. Ellos vinieron a buscar al Señor. Miren lo que dice aquí
la palabra de Dios. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, ellos asociaban la presencia de esa estrella misteriosa en el cielo sobre Palestina con la aparición del rey de los judíos. Entendían de que esta manifestación celestial era una señal del Mesías venidero. Y sigue diciendo el versículo, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Estos hombres creían que el bebé que había nacido era el rey de los judíos y que era digno de adoración. Ahora, que estos extranjeros del oriente vinieran a Jerusalén y le dijeran al rey de los judíos que ellos venían a adorar al rey de los judíos, era algo impresionante. O sea, ellos estaban diciendo, estamos viniendo a adorar al Mesías que ha nacido. Y la comprensión que ellos tenían de ese Mesías era muy superior a la que los propios teólogos judíos de Jerusalén tenían del Mesías que vendría, pues algunos de ellos pensaban que era solamente una suerte de líder, gran líder que establecería dominio sobre el mundo, pero ellos creían en algo más. Ellos creían de que este rey de los judíos que había nacido era Dios y habían venido a adorarle. Estos hombres tenían ese convencimiento en su corazón. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estudiaban las profecías, ellos estudiaban las escrituras. Yo estoy bien seguro que entre los libros que usaron estos hombres, que les motivaron para hacer ese viaje a Jerusalén, estaban, por ejemplo, los rollos del libro de Isaías. Ellos, dice la hermana Joy bien, tenían en sus bibliotecas porciones de las escrituras. No tenían toda la Biblia, porque toda la Biblia, en esa época la Biblia no se compilaba, así como nosotros tenemos ahora todo en un libro. Eran diferentes rollos por diferentes autores. Y mira lo que dice este pasaje del libro de Isaías. ¿Por qué ellos llegaron a ese convencimiento de que este niño que había nacido era Dios y ellos habían venido a adorarle? Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Entonces estos sabios, escudriñando los escritos proféticos, habían llegado a la conclusión de que ese niño que nacería se llamaría Emmanuel. Dios con nosotros, sería Dios con nosotros. Y el libro de Isaías va a decir mucho más. En Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra de Dios dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia misma anuncia de que este Mesías sería Dios fuerte, Padre eterno. Entonces estos hombres creían realmente de que ese bebé que había nacido era Dios, que ahora había venido a morar entre los hombres. La segunda gran cosa que uno puede ver que estos hombres creían y que se ve reflejada en las Escrituras era de que los sabios oraban y estudiaban las profecías sobre el Mesías. Indudablemente, estos sabios tenían en su biblioteca la Torá. La Torá eran los libros más sagrados del judaísmo. De toda la Biblia eran los que ellos consideraban los más sagrados porque eran los que Dios le había dado al mismo Moisés. ¿Y qué es lo que nos dice la Torá, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, sobre la venida del Mesías? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La Biblia es bien clara. Iba a venir un descendiente de la mujer que acabaría con el dominio del mal en este mundo. Y ahora vamos a otro pasaje que se encuentra en la Torá, que seguramente para estos sabios del Oriente era muy especial, muy sagrado. Dice en Números capítulo 24, versículo 17, yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Sed. Esta es la profecía que Balaam, el profeta, el padre espiritual, podríamos decirlo así, el padre intelectual de estos discípulos de él, había enseñado.
Por eso ellos entendían y ellos relacionaban y relacionaron muy claramente cuando aparece la estrella allá en el cielo de esta forma misteriosa de que el ser que anunciaba esa estrella era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios que había venido a morar entre los hombres. Ahora, para hacer un viaje por una aparición rara en el cielo, no es solamente pues una estrellita que aparece rara ahí en el cielo y yo voy ahora a caminar en esa dirección. Había algo más que estos hombres entendían y que estos hombres conocían. Y creo yo que estos hombres entendían y comprendían lo que la Biblia dice en el libro de Daniel acerca del tiempo de la aparición del Mesías. Dice Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta es la profecía que predice sobre todas las profecías del Antiguo Testamento. Es la única profecía que nos habla del tiempo de la aparición del Mesías. Y para que esto se cumpla, se tiene que cumplir un principio profético que se llama el principio día por año. Yo estoy totalmente seguro que los estudiosos judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y entre ellos los sabios de Oriente que vivían allá en la tierra de Balaam, conocían y entendían este principio y lo aplicaban, y es por eso que como el tiempo estaba cerca y ahora aparecía la estrella en el oriente y se cumplían todas estas cosas que estaban registradas en diferentes partes de las escrituras sagradas hebreas, estos hombres entendieron de que efectivamente debía ser el Mesías que había nacido, y entonces ahora sí ellos se arriesgaron a emprender ese viaje tan largo, tan difícil, buscando al Rey de los judíos, a Dios entre nosotros, que había nacido entre los hombres. Ahora te estoy mostrando aquí un diagrama, que es el diagrama en español más clarito que he encontrado acerca de esta tremenda profecía. Esta tremenda profecía parte a partir del año 457, cuando el rey Artajerjes da una orden para reedificar el muro y la ciudad y el templo y la ciudad de Jerusalén, y a partir de este decreto empiezan a pasar una serie de cosas, y el libro de Daniel va a decir de que el Mesías iba a aparecer sobre la faz de la tierra en la última semana de esta tremenda profecía de 70 semanas, de 490 años. En los últimos 7 años una cantidad de cosas iban a pasar. Al comienzo de sus últimos 7 años iba a aparecer el Mesías. A la mitad de esa semana iba a morir ese Mesías, y después vendría la destrucción decretada por el desolador. El libro de Daniel, si hay algún amigo judío que me está escuchando acá, estoy hablando de las escrituras proféticas hebreas más antiguas. Y este libro de Daniel predice de que el Mesías tenía que venir antes de la segunda destrucción del templo. O sea, no puede haber, de acuerdo a las profecías hebreas, otro ser, otro Mesías, sino uno que tenía que haber venido, que vino antes de la destrucción del segundo templo. Esto es lo que dice con toda claridad el libro de Daniel. Ahora, para comprobar un poco más esto, para que no vayas a pensar que esta es una imaginación nomás del pastor Ruiz que está hablando acá, te voy a citar a 2 autores, a 2 escritores romanos. No tienen ellos nada de judío. Ellos son escritores romanos que escribían acerca de las cosas que pasaban en sus tiempos, y ellos vivieron aproximadamente en el siglo I de nuestra era, en la época en la cual Cristo Jesús y la iglesia cristiana primitiva estaban naciendo. Y mira lo que van a decir acerca de la expectativa de la venida de Cristo en esos años. Mira lo que dice Suetonio en su libro La vida de Vespasiano. Te voy a traducir esta cita, y
Te lo voy a poner en inglés. Está en inglés, pero te lo estoy traduciendo en este momento. Dice él, una antigua y asentada convencimiento prevaleció a lo largo del este de que los destinos habían decretado que uno que procedería de Judea obtendría el imperio universal. O sea, Suetonio dice que en su época, en la época en la cual él vivía, había esa expectativa de que del este aparecería uno que adquiriría un dominio universal. Muy interesante. Ahora, Tácito, otro famoso historiador romano, escribió algo también muy interesante. Muchos fueron persuadidos que estaba contenido en los antiguos libros de sus sacerdotes que en ese mismo tiempo el este prevalecería y que uno procedería de Judea y poseería el dominio. O sea, ¿qué es lo que te estoy mostrando? ¿Qué es lo que te estoy tratando de demostrar con estas citas de estos escritores antiguos? De que en la época en la cual ellos vivieron, se tenía la expectativa de que el Mesías habría de venir. ¿Y cuál es la única base que uno podría tener para pretender de que esa era la época de la aparición del Mesías? El principio día por año y la profecía de las 70 semanas que aparece en Daniel capítulo 9. No hay otra parte de las escrituras hebreas que predice el tiempo de la aparición del Mesías. Solamente Daniel 9. Así que yo estoy totalmente convencido de que estos magos del Oriente sabían y tenían y estudiaban el libro de Daniel y lo habían interpretado correctamente. Cuán importante, incluso en nuestros días, es saber y entender la profecía bíblica. Ahora, había un libro que ellos no tenían, y es el libro de Miqueas. Porque el libro de Miqueas va a decir en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Bueno, fue este libro, esta profecía, la que los magos del Oriente no tenían y fue la que los motivó a llegar hasta Jerusalén, pensando de que allí había nacido el rey de los judíos, y ya fueron los eruditos, los estudiosos de la ley, de la corte del rey Herodes, del Sanedrín de Jerusalén, los que sí tenían los libros de la profecía de Miqueas y sabían el lugar donde el Mesías iba a nacer. Este es el único libro que los sabios no sabían, no entendían, porque no lo tenían entre sus manos. La tercera gran característica de estos sabios es de que ellos le entregaron sus vidas a Dios. Esto es bien claro en la palabra santa. Ellos oyeron y obedecieron a Dios. Dice Mateo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Cuando estos sabios del Oriente entraron en la casa finalmente, llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Los regalos de los Reyes Magos son muy significativos. El oro es el regalo de los reyes. El incienso es el regalo de los sacerdotes. La mirra es un regalo que se le da a una persona que ha fallecido. Es un ungüento con el cual se ungían, un ungüento muy caro, con el que se ungían los cuerpos de los difuntos reales, los reyes que morían en esos tiempos, en esas épocas. Todos estos tres elementos, dicho sea de paso, aparecen en el libro de Daniel. Yo estoy muy seguro que estos hombres entendían el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2, nos presenta al Mesías como rey. El libro de Daniel, en el capítulo 7, nos presenta al Mesías como el sacerdote que está de parte de los hijos de Dios. El libro de Daniel, en el capítulo 9, nos dice que este Mesías moriría. Estos hombres entendían las Escrituras. No fue por coincidencia que ellos llevaron estos regalos. Ellos entendían, comprendían, y es más, ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios antes que a nada. Entonces vemos aquí tres características importantes de estos sabios del Oriente. En primer lugar, los sabios creyeron que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios que vino a morar entre los hombres. Los sabios del Oriente oraban y estudiaban las profecías acerca del Mesías,
Por eso ellos sabían tanto, sabían incluso cuáles eran los regalos que tenían que llevarle a ese niñito, a ese rey de los judíos, a Dios entre nosotros que había nacido. Los sabios le entregaron sus vidas a Dios. Ellos estuvieron dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios, porque inclusive después de haber entregado estos regalos, ellos pensaban volver a Jerusalén con todo corazón honesto, pero siendo advertidos por un ángel de Dios, ellos pudieron haber escogido, no, esto fue un mal sueño, no. Ellos oyeron la voz de Dios, hicieron caso a la voz de Dios y volvieron a su tierra por otro lugar. Qué hombres maravillosos que creían, que oraban y estudiaban las profecías, que le entregaron finalmente sus vidas a Dios. Déjame decirte algo, querido amigo, querida amiga que me está escuchando. Todavía hoy los hombres y las mujeres sabios están buscando a Cristo Jesús, el Señor. Ese niñito que vino hace 2000 años allá en Belén de Efrata, allá en Belén de Judea, sigue siendo encontrado por toda la gente sabia, de buen corazón, que está dispuesta a buscar al Señor, que está dispuesta a aceptar en sus vidas a Dios, que está dispuesta a entregarle sus vidas al Señor. ¿Cómo ser un hombre sabio? Dice San Juan capítulo 1, versículos 49, en esa maravillosa conversación entre Jesús y Natanael. Dice la palabra de Dios: le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Natanael se encontró con Cristo Jesús, cuando Natanael vio los ojos de Cristo Jesús, cuando Natanael vio todo lo que Jesús estaba haciendo por sus amigos, todo el mensaje, cuando Natanael vio a Cristo Jesús, él entendió de que quien estaba frente a él era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 dice lo siguiente también: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Cristo Jesús vino para salvar a todas las personas. Él vino para salvar el mundo entero. Deseo de todo corazón que sea así. Que Dios te bendiga.